Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Un programa creado para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El valor supremo de las Sagradas Escrituras, y tomo como referencia el texto bíblico que está en el libro de Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice la Biblia de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De las cosas que agradezco a Dios inmensamente es el haber sido instruido, formado en la palabra desde mi infancia. Cuando ya desperté conciencia en mi adolescencia en relación con la bendición de que mis padres y mi iglesia me haya instruido en los caminos, para mí se convirtió en el mayor gozo, la mayor alegría de saber que Dios estaba tratando conmigo. Ahora que soy un hombre adulto ya mayor, cada vez lo confirmo de que ha sido todo un privilegio, porque en ella he encontrado la salvación para mi vida. Me ha enseñado y me sigue enseñando a vivir. Razón tuvo la ex canciller alemana Angela Merkel cuando dijo oficialmente de forma sorprendente, abro comillas, Europa debe volver a Dios y a la Biblia para superar la crisis. Esto lo dijo en el mes de junio 14 del 2015. Importante, ¿no? Importante declaración que dijo esta señora en su momento, y que tiene gran valor, porque la realidad es que ante la crisis, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, desde lo individual, desde lo colectivo, desde las familias, se deja ver que la necesidad de Dios y de volver a la palabra, de leer la Biblia, de dejarnos impactar por la palabra, es un hecho vigente, es un hecho real, es una necesidad urgente. La gente vive como vive, los países están como están, las familias viven como se encuentran en la actualidad, hay una desintegración total en la vida de los seres humanos, y la razón precisamente es por la ausencia de Dios, porque no se mira la palabra como un libro de inspiración divina para que nuestras vidas sean renovadas, transformadas. Mis hermanos y amigos, quiero contarles que un ser humano que lea la palabra nunca volverá a ser el mismo. Así que la invitación es para que nosotros volvamos nuestro corazón, tomemos una buena práctica en nuestras vidas para leer las Sagradas Escrituras. En este texto que acabé de leer, quiero extraer dos ideas que me parecen supremamente importantes. La primera de ellas es: la Escritura es inspiración divina. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es un texto maravilloso donde deja ver y hace a la vez la invitación para que los seres humanos, nosotros nos podamos rodear de buenos consejeros, y a la vez que nosotros estemos meditando en la ley de Jehová, que estemos deleitándonos y estemos meditando permanentemente en lo establecido por la palabra de Dios. La Biblia, que para muchos es un libro totalmente ignorado, un libro puesto en el olvido, o para la gente que está en las iglesias, es un libro que poco se está leyendo. Es algo muy triste que de pronto esté sucediendo eso. Por eso quiero hacerles un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros volvamos
volvamos nuestras vidas a leer, a estudiar la palabra de nuestro Dios. De las cosas que estaba recordando en estos días de la vida de nuestro hermano Campos Díaz Bernal, el fundador de nuestra iglesia, es que en algunas ocasiones que él iba a Bogotá, cuando yo estaba allí en esta ciudad, es que cuando iba a llevarle algo de café en las mañanas, o lo encontraba orando o lo encontraba leyendo la palabra de Dios. Siempre me llamó y tengo en mi mente ese recuerdo vivo cuando lo observaba a él en estas condiciones. Me parece importantísimo. Por eso quiero mencionar sobre este punto, y es dejar ver que no es cualquier libro, no es un libro más. La Biblia es genial, la Biblia es espectacular, es extraordinaria. Como lo mencioné ahora, quien lee la palabra siempre encontrará en él un argumento, un mensaje, una frase, algo que le impacta y que le va a llegar a lo más profundo de su propia vida. Así lo dijo el periodista y escritor Juan Josaín. Abro comillas. La Biblia es el único libro imprescindible que hay, no solo por su valor espiritual, que es lo más importante, sino por su calidad literaria. Así que la Biblia tiene un valor inmenso, cierro comillas, un valor grande, donde nos señala, nos muestra, nos indica que no es cualquier cosa, no es un libro cualquiera. Tiene una calidad literaria que los grandes hombres estudiosos de la literatura así lo han expresado y que nosotros cada vez lo podemos confirmar. En ese componente literario, en todo lo que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, vemos nosotros que hay un mensaje de parte de Dios para todos los seres humanos. Quien lee la palabra de Dios nunca volverá a ser igual. La ignorancia de la Biblia es ignorancia de Dios. No es posible que alguien esté hablando que cree en Dios cuando ignora la Biblia. No es posible que alguien esté diciendo que es cristiano cuando no lee la Biblia. No es posible que alguien diga que tiene vínculo con Dios cuando no quiere escuchar el mensaje de Dios. Cuando se conoce o cuando se empieza a conocer la Biblia, se aprende a interpretar nuestras experiencias de nuestra vida personal. Por eso la importancia de nosotros mirar la palabra para que cada día nosotros podamos profundizar, podamos interpretar y podamos entender los acontecimientos de nuestra vida presente y poder mirar las experiencias nuestras a través de la palabra de Dios. Absolutamente nadie profundiza en una relación con Dios si no profundiza en el texto bíblico. Insisto en el hecho, no hay relación con Dios si no hay lectura bíblica. No hay relación con Dios si no hay estudio de la palabra. Es necesario estudiar la palabra. La Biblia es un libro sagrado, es un libro maravilloso, un libro que nos impacta, es un libro que le enseñó a nuestros antepasados, nos sigue enseñando a nosotros y tiene un contenido extraordinario para todas las áreas y para todos los seres humanos, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, para la sociedad, para los reyes, para los gobernantes, para todo tipo de persona. Es una riqueza maravillosa, una riqueza extraordinaria. Así que la Biblia es inspiración divina. Y si es inspiración divina, nosotros debemos cada día encantarnos de ella para leer y ver qué es lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros. Pues no es posible que yo diga que la Biblia es inspiración divina y yo no lea la palabra o que la lea por allá ocasionalmente. La segunda idea que quiero compartirles de esta verdad bíblica es que los beneficios de estudiar la Biblia. Y esto quiero sustentarlo con lo que dice la palabra
en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Allí se nos señala la historia del rey Josías. Y algunos apartes del capítulo que acabé de citar, dice así, el versículo 11 en adelante. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Abdor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mis hermanos, esto es bien importante, esto impresiona. ¿Por qué? Porque deja ver cómo un hombre, el rey, estaba desconociendo lo que decía la palabra de Dios, el libro de la ley. La palabra de Dios de aquel momento era el gran desconocido. Estaba tirada por allá en los escombros, estaba por allá oculta. Y sucede que en medio de la reparación que se presentó, se encuentra este libro y se lee el libro, y el rey quedó impactado por las palabras que estaban allí. Impactado por las palabras que estaban escritas allí. Así que esto deja ver que cuando se lee la palabra o se escucha el mensaje de Dios, hay algo que toca nuestras vidas, impacta nuestras vidas de una forma maravillosa, de una forma espectacular. Dice la palabra en el versículo 18 de este capítulo: mas al rey de Judá, después de que fueron donde los hombres de Dios para hablar sobre la situación, porque el rey había enviado a las personas que hace mención, dice que las palabras de los hombres de Dios al rey fueron las siguientes: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Me encanta esa frase: por cuanto oíste las palabras del libro. Y el versículo 19: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Dice la palabra: también yo te he oído, dice Jehová. Mis hermanos y amigos, con esto se confirma que cuando nosotros escuchamos la palabra hay unos beneficios grandes, pero muy grandes. Precisamente es lo que, volviendo al texto de Timoteo, se nos deja ver, hablando de los beneficios que están allí. Recordemos lo que se nos dice allí en el texto que acabé de citar: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la segunda parte: y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que los beneficios de estudiar la palabra podríamos mencionarlo así: es útil para enseñar. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad según Dios, no la verdad según su familia, no la verdad según mi familia, no la verdad de lo que dice la sociedad o el político de turno, no la verdad de lo que está diciendo el mundo, sino la verdad de Dios. Es que precisamente es lo maravilloso de esto, que el beneficio de estudiar la palabra es que Dios me enseña, Dios me orienta, el Señor me corrige. Uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer los pensamientos de Dios, el propósito de Dios. En ella podemos encontrar la sabiduría, el propósito de la creación del mundo y de nosotros como seres humanos. A través de las Escrituras, Dios nos da una base firme
en la que podemos construir nuestra vida. Así que es útil para enseñar. Pero también se menciona otra característica, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. No entra a juzgarnos, a señalarnos, para condenarnos, sino que nos muestra nuestros errores para corregirnos, para que nosotros podamos enmendar lo que estamos haciendo mal, hacer desprogramarnos y programarnos en el orden de Dios para nosotros hacer bien las cosas. Uno podría decir que de acuerdo a esto es precisamente lo que dice la Biblia, es que la palabra es viva y eficaz. En esa figura bíblica extraordinaria, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, mostrando que llega hasta lo más profundo de la vida de los seres humanos cuando hay disposición para ello. Y otra característica que deja ver para sustentar esa segunda idea es que nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos y para capacitarnos como seres humanos. No solo nos enseña lo verdadero y nos corrige, la Biblia también nos capacita para hacer lo que debemos hacer. En ella conocemos lo que Dios pide de nosotros. Pide de nosotros en su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Dios desea capacitarnos para que nosotros seamos un canal de bendición para el mundo, porque somos transformados, hemos sido impactados por la verdad y por la palabra de Dios, que la leemos y que nos dejamos impactar por el mensaje de Él. Mis hermanos y amigos, pero es que todo eso tiene un propósito sagrado, un propósito extraordinario. Y dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Impactante. Ese es el propósito de Dios. Esa es la finalidad de nuestro Dios a través de la palabra. No es para condenarnos, juzgarnos, censurarnos, sino para que nosotros seamos perfeccionados para toda buena obra. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando, hasta que todos lleguemos a la estatura de una humanidad perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos, está la invitación para que nosotros hagamos replanteamientos serios y nosotros tomemos esto en serio para el bienestar de nuestras vidas. Por favor, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que saquemos tiempo para leer la palabra, que nos dejemos impactar por la palabra, que nos dejemos corregir por la verdad de Dios. En conclusión, quiero concluir diciendo esto. Cada vez que leo y escucho la palabra, siempre tengo un mensaje de Dios para mí. Le invito a que usted también lo viva. Eso es para usted, es para mí, es para todos. Otra conclusión, es necesario sacar tiempo para dejarnos tratar, dejarnos impactar por el mensaje de Dios. Por favor, en esas carreras que nosotros mantenemos, haga un alto. Haga un alto. Lea la Biblia. Escuche el mensaje de Dios. Hágalo. Déjese tratar por el Señor. Quien lee y estudia la Biblia nunca seguirá siendo el mismo. Le invito. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nosotros tengamos una sensibilidad en función de esta verdad. Soberano Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias por tu verdad. Gracias, Padre amado, porque en el día de hoy somos invitados a tomar una práctica que es muy noble, que es muy valiosa y que podríamos mirar muchos apartes de la Biblia que nos enseña cómo hombres y mujeres fueron impactados y crecieron maravillosamente porque se aplicaron a leer la palabra y sus vidas han sido transformadas. Ayúdanos, Padre, y que esta reflexión nos lleve a colocarle sentido y que hacer un alto de tanta carrera que tenemos y que podamos leer y estudiar las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. A todos que el Señor les bendiga.